comienzan a hacer un bloqueo de lo que viene a ser la unión postsináptica. Una sinapsis está constituida por un elemento previo que viene a ser la parte presináptica, que viene a ser el nervio que está llegando a esta unión, la unión sináptica y la parte postsináptica donde están los receptores que son los encargados de salir la acetilcolina para poder activar el músculo. Entonces, en el caso de la miastenia gravis, el problema de los anticuerpos que se han generado fundamentalmente van a bloquear los receptores. Y eso es muy importante dentro del pronóstico de la enfermedad. El concepto de que este bloqueo al principio puede ser fundamentalmente reversible está en relación al tratamiento oportuno que debemos hacer a la miastenia para evitar el daño irreversible del receptor. Estos son los picos a los cuales se presenta entre los 20 a 40 años, una enfermedad no frecuente. Entre los 20 a 40 años es un primer pico, donde el sexo femenino es el más afectado. Y entre los 60 a 70 años, el sexo masculino es el más afectado y está en relación al tumor. Como verán ustedes, se puede transmitir, como son anticuerpos, si la madre tiene miastenia, lo puede transmitir al bebé a través de la placenta y dar una miastenia neonatal. Asimismo, en cuanto a los problemas que hemos visto en cuanto a sexo y a edad, fundamentalmente, pero hay una forma de miastenia en la cual los anticuerpos salen negativos y que debemos tener en cuenta, porque vamos a ver que los anticuerpos juegan un papel importante en poder decidir qué estrategia terapéutica yo voy a usar con los pacientes que hablan de miastenia. Esto es común, es el mecanismo para el cual todas las enfermedades autoinmunes fundamentalmente se originan. Hay elementos fundamentalmente que tienen que ver con los puntos en los cuales se origina esto que se conoce como mimetismo molecular. Ciertas bacterias de nuestro cuerpo, como por ejemplo el Helicobacter pylori, como por ejemplo el citomegalovirus o las enfermedades herpéticas, por un problema de mutación pueden adoptar la conformación de una estructura de lo que viene a ser la placa mineral, en este caso puede ser a nivel de receptores o a nivel presináptico. Adopta esa conformación y como es ya extraña para el cuerpo, como es un agente extraño al cuerpo, el primero que lo engloba viene a ser un macrófago. Y el macrófago origina una actividad inflamatoria y además llama al ejército, llama a los linfocitos. Y los linfocitos sí tienen memoria genética, para poder identificar que esta estructura que han identificado es una estructura adversa al cuerpo. Y se origina una sensibilización del sistema inmunológico y de esa manera comienza a atacar las estructuras que en este caso los receptores fundamentalmente primero bloqueando y vamos a ver luego produciendo no solamente bloqueo sino inflamación a nivel de las placas. Este es el concepto de cómo se origina esta enfermedad. Entonces, estos son los anticuerpos, los principales, el ACRA, los anticuerpos contra resistir y acetilcolina, fundamentalmente pueden ser los tipos. Al inicio bloqueadores, pero con el venir del tiempo se comienza a ser fijadores y moduladores. Y estos son los que hacen la destrucción del receptor en relación al concepto del pronóstico en el tiempo de la miastenia. ¿Cuál es la característica clínica principal de la miastenia? Tiene que ver con un término que se llama fatigabilidad. Fatigabilidad en el sentido de que el paciente, por ejemplo, en el día se levanta muy bien y en el transcurso de la tarde, de la noche, comienzan a aparecer los signos de la miastenia. Y al momento que viene a la consulta en la mañana, por decir así, cuando el paciente viene fuerte, entre comillas, las pruebas de esfuerzo que yo haga en ese momento pueden poner en evidencia la debilidad. A ver, señor, haga así, 50, 4, 1, 20, 2, 3, comienza bien. Y con esta forma, dependiendo del grado de la miastenia,
Esta es una de las presentaciones importantes de la miastenia con el reposo, por ejemplo, y que se alivia con el descanso. El paciente llega mal en la noche, descansa en la noche, se levanta bien. En el perfil que debemos buscar como elemento identificatorio de la miastenia. ¿Cuál es la distribución? Generalmente la miastenia inicia a nivel ocular. Puede ser, generalmente lo que se afectan son los párpados y en segunda frecuencia los motores oculares. Generalmente se produce con una toxis vertebral, pero es una toxis a veces de un solo lado y si de los lados son asimétricas. Asimétricas no tienen la misma intensidad. Un párpado caído así y el otro caído más abajo, pero los dos caídos, pero asimétricos. Cuando se afectan los globos oculares, obviamente el síntoma es visión doble. Y cuando uno ve el globo ocular, van a encontrar, esto es la posición anatómica, un globo ocular dirigido hacia adentro y el otro hacia arriba. ¿Por qué? Porque es cuestión de placas, no es cuestión de nervio en sí. Cuando es nervio, sí, el recto externo, si está afectado el recto externo, el globo ocular se va hacia adentro de manera simétrica. Acá no, acá es un problema de placa, es una manera de poder identificarlos a ellos. Cuando es de grado importante, solamente le puede decir al paciente, cierre los ojos y va a notar que después de un tiempo comienza a abrirlos sin que él pueda hacerlo. Eso también está de manera simétrica, más uno que otro. También puede hablar de la fatigabilidad que existe en este momento de poder comentar. Puede afectarse los músculos faciales, originar una hipominia facial, puede afectarse los músculos lumbares. Esto generalmente es lo más frecuente, 45 a 50% de la manifestación más importante, y por ahí empieza la miastenia para luego llegar a la parte lumbar, donde aparecen todos los que son signos lumbares, la disfagia, la disartria, que son los demás, fundamentalmente la mandíbula que cae, la mandíbula colgante en relación fundamentalmente a las expresiones de esto. También puede afectar el cuello y originar caída del cuello, que es algo muy sugerente, no es patognomónico, pero muy sugerente de miastenia, sobre todo si se presenta de manera periódica en las partes tardías. Las extremidades también se afectan, pero con una particularidad, se afectan las partes proximales. Cuando hablamos de partes proximales hablamos de muslos y de la cintura escapular. Entonces, esto el paciente tiene dificultades para peinarse, pero no para abrir la puerta. Y tiene dificultades para poder levantarse, porque hay que estar sentado para poder pararse. Hay unos momentos en los cuales está en crisis, que es más tarde, ¿no? Y se conservan los reflejos postutendinosos y la función sensitiva está normal. Esto es muy importante porque me va a servir para diferenciar el laberinto y el futurismo. Estos son la manera como la enfermedad va progresando en el tiempo. Al principio solamente hay, en el clase 1, hay debilidad coordinada solamente a los músculos oculares. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por ahí empieza, porque si ustedes observan que la debilidad de los músculos oculares dura más de 2 años, esta solamente se va a quedar en los globos oculares y se llama miastenia ocular. Pero lo común es que en el término de esos 2 años si la miastenia es progresiva, va a avanzar fundamentalmente, y como ven ustedes, ya se agrega la debilidad, ya sea a nivel vulvar o a nivel de los miembros más superiores, pero de grado medio. El paciente mantiene su funcionalidad 2 años. En el 2B ya la debilidad vulvar o generalizada ya es de grado moderado y discapacita al paciente. Y así progresivamente va evolucionando hasta llegar a la crisis miasténica. O sea, la falla en el diafragma de los músculos fundamentalmente torácicos origina ya la insuficiencia respiratoria del paciente. Y eso se conoce como crisis miasténica. ¿Cómo se diagnostica eso? Podemos diagnosticarlo con este test fundamentalmente que se conoce como test de Toxilón
periódico, yo aplicando al paciente noto la mejoría del virus, ya vamos a ver. A través de la serología con anticuerpos, fundamentalmente dos tipos de anticuerpos específicamente, el anticuerpo antimus y el anticuerpo contra anticuerpo contra la receptora de picolina. Sin embargo, si estos salen negativos, nos encontramos con anticuerpos seronegativos. Ahora se ha identificado desde el municipal DRC, fundamentalmente en relación a fundamentalmente el que se conocía como seronegativo. Podemos usar este estudio que se conoce como estimulación repetitiva, que es un estudio neurofisiológico a través del cual, como hemos visto cuando se hace el estudio de velocidad de conclusión, acá ya no solamente se hace estimulación repetitiva para ver fundamentalmente cómo se producen las descargas. En la miastenia comienza bien y luego comienza a disminuir. Pero la fatiga ya cuando disminuye más del 10% es considerada positiva. Y también podemos hacer el estudio de fibra única, solamente para ver fundamentalmente la respuesta entre unos dispositivos, cómo se produce la onda o la potencia, la onda muscular, en cuanto a la estimulación que se ve. Este es el concepto de analizar una teoría. Por ejemplo, esta es la prueba de bioscopio. Podrá ser antes de poner al texto se tiene que poner atropina. Antes de poner eso es importante la atropina porque puede producir una radical. Y obviamente no se va a aplicar a todos, si se hace de la cardiovascular, obviamente está contraindicado esta prueba. De ahí se hace la incisión con el prueba y previo a eso, primero ustedes tienen que cuantificar el déficit. Mejor dicho, encuentro una dosis palpebral y veo hasta dónde estaba la dosis, o encuentro que el paciente tenía una mandíbula colgante y tomo los déficits que yo tengo, porque eso es lo que yo voy a observar, porque la respuesta es muy breve. La respuesta fundamentalmente son 30 segundos en la cual yo voy a ver la mejoría, para de nuevo volver fundamentalmente al concepto. ¿Puedo repetir una segunda dosis? Puedo repetir una segunda dosis para poder descartar realmente si no estoy ante esta posibilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento de referencia que utilizo acá? Es el párpado. Diferente al otro, como ustedes ven, es el borde líquido. El borde líquido acá, el párpado está muy levantado, y acá está por el techo superior del líquido. Y eso es lo que observo. Aplico el electrono y miren, párpado levantado. Confirma fundamentalmente lo mismo en este niño. Párpados caídos, mandíbula colgante. Para buscar y falta de límite, una hipomimia facial. Y aplico el electrono y cambió a los párpados, la expresión facial y la mandíbula. Tengo que ser mucho en relación con la duración del efecto. Esto, los anticuerpos contra el pico, como hemos dicho, estos son los que fundamentalmente proporcionan lo que tenemos que buscar. Lo más los anticuerpos contra el receptor de glicolina en el 80% de los pacientes podemos encontrar. Los anticuerpos contra el receptor, la parte de los receptores MUS, el 5% y los seronegativos en el 15%. Esta es la proporción fundamentalmente. La cantidad de encuentros no se correlaciona con el cuadro clínico del paciente. No hay una correlación con el cuadro clínico y obvio que puede haber falsos positivos con otras enfermedades autoinmunes en relación a eso. Por eso solamente un examen no es suficiente. Sin embargo, hay dos cosas que yo debo tener en cuenta. ¿Cuál es la sensibilidad del examen y cuál es su especificidad? Son dos cosas diferentes. En el caso de los anticuerpos es sumamente específico porque yo identifico esto. Pero su sensibilidad no es el gran problema porque tiene más sensibilidad. Esta es de la estimulación repetitiva. Estimulación, por ejemplo, en miastenia gravis se hace la estimulación y se nota una buena respuesta. Cuando sigue haciendo la estimulación comienza a decaer hasta fundamentalmente llegar hasta un 10%, que es lo que hace la disminución, que hace el diagnóstico. A diferencia del laberinto, es a la inversa. El laberinto mejora con el ejercicio. El paciente comienza
comienza mal y progresivamente comienza a aumentar su respuesta en relación a la diferencia de la prueba de discriminación repetitiva del cuadro clínico. Y esta es la bibliografía de esfera única. Si bien es cierto, el ACRA es de mucha especificidad, es el que tiene mayor sensibilidad en relación al concepto de poder adaptar toda la forma de misterio, la ACRA positivo, el MUS y fundamentalmente el cero negativo. En ese sentido es mucho más sensible que fundamentalmente que el ACRA, que significa que estamos de un tipo de enfermedad. Lo mismo tiende a través de solamente una fibra única, tratar de ver si se produce un tipo de respuesta. Y vamos a ver que la respuesta depende mucho de la cantidad de acetilcolina que tenga en la unión neuronal. La sensibilidad, una cosa, en el caso de esto, a la confirmación diagnóstica, es el conjunto de estos. En relación a esto, por ejemplo, los anticuerpos tienen generalizada del 80 al 90%, la energía angular de 40 al 25%. Los anticuerpos anti-MUS fundamentalmente son diagnosticados en el 40-50%, no tienen forma ocular. La estimulación nerviosa repetitiva es del 5%, en la forma de miastenia generalizada el 50%, en la miastenia ocular y la telemetría sí varía desde el 2 al 99%, al 85 al 95%. Y esto, en comparación con nosotros, es la prueba más sensible en cuanto a sensibilidad. No así en especificidad, como hemos dicho, que este sí es la primera causa, es la primera opción. ¿Qué otra cosa hay que hacer en miastenia? La miastenia está asociada generalmente a otras enfermedades autoinmunes que pueden coexistir. Y el estudio no solamente diagnosticar miastenia, sino también ver si el paciente no tiene otra comorbilidad de enfermedad autoinmune. Sobre todo las debido a tiroides. La tiroides es la que más fundamentalmente se acerca a tratando de poder fundamentalmente diferenciar, a poder precisar si solamente tiene miastenia o está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Obviamente debido a que el mecanismo es el mismo. ¿Cómo se hace el tratamiento? Por ejemplo, tenemos miastenia generalizada. Lo que primero debo determinar fundamentalmente el tipo de miastenia. Aquí estamos ante una crisis miasténica. El tratamiento de esta crisis miasténica, o estamos utilizando anticuerpos también, en este caso una miastenia generalizada que va con anticuerpos MUS, o que va con el ACRA, o que es cero negativo. O sea, mi primer criterio es determinar si estoy ante una miastenia generalizada o ante una miastenia ocular. Si estoy ante una miastenia generalizada, el segundo paso es determinar si está en crisis o no está en crisis. Y si no está en crisis, lo que tengo que ver son sus anticuerpos, porque de acuerdo a eso yo voy a actuar. Por ejemplo, cómo actúa en una miastenia en crisis. Es claro que eso es unidades de datos específicos. Hay ciertos medicamentos que no pueden usarse en los pacientes, como los antidepresivos o ansiolíticos. Algunos antibióticos, sobre todo los ciprofloxacino, por ejemplo. O sea, hay ciertos medicamentos que desencadenan esta crisis miasténica, como también infecciones que puede tener el paciente y que pueden desencadenar una crisis miasténica. Como verán, el manejo es en la UCI y aquí sí solamente utilizamos lo que viene a ser el inmunoglobulinas y la plasmacesis, que son los elementos que permiten rescatar al paciente. Y una vez que se sale, ya entra a este programa. Es decir, tengo que ver cuáles son anticuerpos para poder decidir qué voy a hacer. En anticuerpos MUS, la primera opción es usar prednisona. Muchos responden a eso. En relación a esto, pero si en caso usted se encuentra que no responde o que les está alentando a aumentar la dosis mucho, entonces a estos pacientes ya se utilizan, por ejemplo, los productos biológicos para poder fundamentalmente hacer tiempo acetoprina en relación a eso con baños de inmunoglobulina para poder ayudarlos en el proceso de este tipo de. Y si no responden, debido a
términos sí, pero lo que más usamos en nuestro medio es acetoprina y ciclophosphamida. Y nosotros hemos cambiado el concepto con el rituximab, porque tenemos a la mano el rituximab, porque no lo tenemos a mano por obvias razones, y hemos adoptado la decisión de poder usar rituximab también en este tipo de cosas. Como yo le usaba uno más frecuente de las formas clínicas de este. Si nosotros encontramos un área, depende fundamentalmente de la edad del paciente. Si el paciente es menor de 50 años, lo que vamos a encontrar es hiperplasia química. Si el paciente es mayor de 50 años, lo que van a encontrar más es esquimoma. Y de acuerdo a eso, se decide como primera medida la trimectomía. Luego, de pasar a la trimectomía no actúa rápido. Puede durar hasta un año hacer el efecto. El paciente obviamente todavía tiene sus disfunciones neurológicas. Entonces utilizó como primera medida la pilospimina. Si no hay respuesta que nos ilumine, entonces recién utilizó acá los corticoides, la prednisona. Lo mismo, si la prednisona no responde o me obliga a usar las dosis altas, que obviamente no mueven este, pero no mueven las complicaciones, yo utilizo los productos biológicos para poder, siempre con baños de inmunoglobulina, también la cetoprina como una alternativa. Nosotros utilizamos acetoprina como inmunoglobulinas. Solamente cuando ya no responden a esto, ahí sí fundamentalmente usamos ciclophosphamida con planostesis. Aquí en el hospital hay planostesis. El gran problema es la cantidad de soluciones salinas que utilizan y que lo hacen practicable hacerlo en nuestro medio. Y en caso de los anticuerpos cero negativos, lo mismo, se comienza igual con que describine. Si no hay baja respuesta, se utiliza el corticoide. Si no hay respuesta mismo, se utiliza ya lo mismo de inmunoglobulinas, la cetoprina, los otros productos biológicos, y lo mismo la falta de respuesta va a originar con planostesis, y aquí se puede utilizar rituximab. Este es el protocolo que hay. ¿Qué hago acá en el hospital? O sea, la intención de los protocolos no es solamente para tener los elementos de referencia. Y como elemento de referencia, entonces yo hago la conclusión que un paciente que esta semana me voy a enfrentar, tengo que determinar primeramente la edad. Porque en uno u otro yo voy a hacer quimiotomía. Pero es muy diferente una quimiotomía en una hiperplasia que una quimiotomía en un limoma. Y el mejor pronóstico es la hiperplasia. El limoma tiene un pronóstico más reservado. Y vean pues que en ese momento yo inicio con prednisona. No puedo iniciar acá con corticoides, no puedo iniciar acá con acetoprina. Eso es lo que tengo acá, ni con ciclophosphamida. Tengo de acuerdo a los niveles que ya ha tocado primero la prednisona, voy con la prednisona y así progresivamente tengo inmunoglobulinas acá y tengo planostesis porque ha sido aceptable para poder aplicar inmunoglobulinas y intentar hacer un protocolo y ha sido aceptable. Y de esa manera, con la mayoría de las técnicas, poder fundamentalmente ayudar. Y no solo como verán ustedes, tiene que ver mucho, también con los dos, acá se utiliza el inmun, pero acá el cero negativo se comienza con prednisona, en relación fundamentalmente al manejo de la enfermedad. En cuanto a la vacuna ocular, lo que se hace son de tercera edad, la mayoría que hacen ocular nada más. Si no hay respuesta con la pilospimina, se usa la prednisona de ahí. Si no hay respuesta con la prednisona, se utiliza la cetoprina, fundamentalmente. Y si eso no resulta, ya se recurre a la inmunoglobulina. Y si no responde a eso, cirugía. Eso es la trepata en relación al concepto del manejo en lo que viene a ser la estimación modular de la de mejor pronóstico. Fundamentalmente en relación al concepto del manejo de la investigación. Bien, eso en relación a mastina de gas. Veamos ahora la medicina. ¿Cuáles son los elementos identificatorios en la medicina?
igual, es un problema de placas. Pero acá sí tenemos que tener en cuenta que la acción fundamentalmente no es a nivel de la parte postsináptica, a nivel del receptor, sino la acción presináptica. Antes, fundamentalmente, en relación a eso, y por último, que es también hacer una enfermedad autoinmune que tiene esto, esta debemos interpretarlo como un problema paraneoplásico. Siempre en relación a cáncer de pulmón, en relación fundamentalmente. Y por último, en cuanto a la expresión clínica, a la diferencia de la astenia, aquí sí vamos a encontrar un componente vegetativo que nos permite diferenciarlo de la astenia, además de su expresión clínica, que es el concepto de la función en cuanto a no movilidad en relación a la naturaleza de es mucho más rara que la astenia, mucho más rara que la astenia y los picos. Los picos tienen que ver mucho, porque son pacientes menores de 35 años de edad. Estas son medicamentos de causa hereditaria, o de forma autoinmune nada más, sin asociarse a neoplasias, pero son más o menos el pico que ocurre en ellos, son los menos frecuentes en realidad. Los más frecuentes son aquellos que ocurren después de los 60 años, y aquí sí tiene lo que hemos dicho el concepto de neoplasia. Quizás el 60% del global tiene que asociarse a un vínculo oncológico, fundamentalmente pulmonar, de células que tienen una vena que se encuentran dentro del estómago. A diferencia de la astenia, que el problema ocurre acá, donde se nos ocurre el bloqueo de los receptores de acetilcolina, acá ocurre antes. Las vesículas que se vierten al espacio ocurren acá a nivel de los canales de calcio, que son importantes para iniciar esto. Aquí se produce el bloqueo. En relación a eso, por eso al disminuir los calcios, el mismo es realmente importante para que se vacíe las vesículas en este nivel, y esto origina pues la disminución en la acción del músculo a nivel fundamentalmente de esta reunión. Esta es la triada, para la cual por ejemplo, la debilidad muscular, al igual que la astenia, es fundamentalmente proximal. Ahora, el inicio en este caso, de la triada, fundamentalmente, puede ser fundamentalmente a través de los miembros inferiores. Realmente se da que hemos dicho que la regla para subir escaleras, la dignidad en relación a los mismos, en relación a esto. Más aún, a diferencia de lo que viene a ser la astenia que comienza por los ojos, que va por la pierna, se va hacia abajo, esto empieza en los miembros inferiores, pero a nivel de los músculos, y posteriormente asciende a la parte proximal de los miembros superiores. Aquí sí encontramos la reflexia e hiporreflexia en los pacientes, y más aún encontramos componentes autonómicos. Todo lo vemos en las pupilas. Las pupilas fundamentalmente son unos elementos que se encuentran acá, y el otro concepto es el concepto de que parece un Joule, la ceguera que ocurre a nivel ocular y a nivel de la boca. Es otra de las cosas que fundamentalmente hablan de este contexto en cuanto al concepto del concepto de la singularidad que estaría en relación con esta enfermedad. Otras alteraciones son estreñimiento y distinción eréctil que se asocian a eso, pero el elemento indicatorio es la ceguera de glucosas a nivel cardíaco. Esto, a diferencia de la que viene a ser la astenia gravis, aquí comienza a ver el paciente, acá está débil, y comienza a hacer ejercicios y el paciente a movilizarse y convierte el paciente mejor. Y se debe lo que hemos dicho, ¿no? Si hay un problema a nivel de la placa, si no se produce el calcio para poder, al momento de nosotros estimular más la producción de calcio al hacer ejercicios, esto hace un nivel de competencia con los anticuerpos y logra vencer momentáneamente mejorando la habilidad en el paciente en relación con esto, ¿no? Este es el concepto de, a diferencia de la astenia que aparece después de un esfuerzo, aquí al contrario, el esfuerzo mejora fundamentalmente la actividad. Entonces, ¿cómo diferenciar síndrome de laberinto con astenia gravis?
¿Dónde está el fallo sináptico? Aquí es presináptico y aquí es a nivel de los sectores, postsináptico. El efecto de ejercicio lo mejora hasta lo peor. Los reflejos acá están normales y acá fundamentalmente, disculpen, en el laberinto están disminuidos o ausentes, aquí están conservados. Síntomas autonómicos aquí son frecuentes, de los que sequedad y estreñimiento son elementos fundamentales, acá ausentes. ¿Cómo inicia? Esto inicia en miembros inferiores, a nivel proximal y asciende. Y aquí, a la inversa, comienza a nivel de los impulsores y va viendo hasta los miembros inferiores. Y las asociaciones que hemos dicho, por ejemplo, está asociado al cáncer de pulmón. Y aquí está asociado a timoma o hiperplasia química, hiperplasia de tercera edad y hiperplasia de jóvenes. ¿Cómo se diagnostica? Primero el concepto clínico, voy a repetir, el concepto de sagrado ascendente asociado a los síntomas autonómicos de sequedad de boca y reflejos ausentes es la triada que identifica la enfermedad. ¿Qué hago el examen? La estimulación repetitiva que hemos visto anteriormente. Eso ayuda mucho a diferenciar la enfermedad. Hay una serología, sí, estos anticuerpos, fundamentalmente que en el 90% de los casos confirma el diagnóstico y la búsqueda obligatoria del cáncer pulmonar. Sobre todo el bronquio, la célula de vena, son los que tienen que buscarse y no deben hacer el diagnóstico. Esta es la estimulación repetitiva. Debe seguir estimulación repetida con de alta frecuencia, no de baja frecuencia que puede pasar hasta percibido como o pero sí de alta frecuencia que nos llevan ustedes a ver que el paciente comienza débil y va aumentando progresivamente su patrón en relación a sus respuestas de los químicos que está verificado. Hemos dicho el 40% es idiopático y ahí obviamente fundamentalmente es el mejor pronóstico. Pero el 60% de los casos tiene esta característica de ser paraneoplásticos y ahí buscando, sobre todo, el concepto de buscar en el pulmón, el cáncer, fundamentalmente. Y esto se debe porque comparten el mismo mecanismo inmune de atacar el cuerpo en relación fundamentalmente de eso. Y esto, de repente, puede ser hasta que vamos a ver que esto es un factor que puede hacer que los pacientes que tengan cáncer al pulmón primario, los pacientes que tengan cáncer al pulmón de la misma etiología que lo vamos a ver, laberinto, tengan un mejor pronóstico que aquellos fundamentalmente que solamente tienen el cáncer pulmonar, que lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica? Indudablemente, buscar el origen, si es posible, el tratamiento oncológico va a variar mucho el curso de la enfermedad en relación a esto. El sintomático en relación fundamentalmente al concepto de dar medicamentos como, por ejemplo, acá se utiliza la prednisona o macitocrina, clamicenios y inmunoglobulinas para poder ayudar a los pacientes con los se vuelven severamente afectados y la inmunosupresión que podemos también recurrir para poder fundamentalmente tratar la enfermedad de nuestros pacientes. Como hemos dicho, el pronóstico de supervivencia es diferente a un paciente que tenga fundamentalmente el apelito, los mecanismos autoinmunes primarios, sin tumor, el mejor pronóstico al año con el tratamiento tienden a recuperarse. Sin embargo, en los pacientes que tienen fundamentalmente el tumor, que son los pacientes mayores de 50 años, 60 años, su pronóstico no es bueno. Pero, si comparamos con aquellos que tienen un tumor, pero no tienen el síndrome de Laberinto, podrán ustedes, en el periodo de sobrevivencia, más o menos son 7 meses más de lo que fundamentalmente tienen el tumor primario sin síndrome de Laberinto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que debemos sacar de la diagnóstico? Primeramente, la dignidad que mejora con el ejercicio y que se asocia con boca seca o estreñimiento, tenemos la reflexia, tenemos posibilidad que estamos en un laberinto. Esto es una manera de identificar la regla del ejercicio, dignidad que mejora con el esfuerzo físico.
el concepto de que hay pacientes, en la gran mayoría, del 60%, tienen un tumor, se declara un tumor a nivel del pulmón, es un elemento importante, aunque también puede ser, en otra frecuencia, puede ser tumor en el próstata, también otra de las causales de este tipo de problemas, y lo que hemos visto, la paradoja de la evidencia que en los pacientes con laberinto de cáncer de pulmón tienen mejor pronóstico de vida que los pacientes que no tengan esta afectación. Bien, esto con referencia a lo que viene a ser la médica. Está preocupado por comenzar las preguntas. Las preguntas están al final, porque ahí sí ya no sabemos proyectar todo esto. Estamos hablando de un poder infeccioso, en la cual este libro produce una toxina. Y esa toxina, su acción también es oxinar. No tiene que ver con los canales de calcio, pero sí tiene que ver con aquellas funciones que tienen que formar las vesículas que se van a poder eliminar la acetilcolina al espacio gástrico. Y este es el gran problema fundamentalmente que origina este tipo de problemas. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? El bloqueo irreversible. Una vez que la toxina se fija a la unión presináptica, ya no tiene regreso. Tiene que esperar a que vuelva fundamentalmente a regenerarse la terminación nerviosa. ¿Cuál es la forma de contaminación? La más frecuente es la alimentaria. ¿Y cuál es el elemento que debe tener en cuenta? Todos los envasados. Los atunes, ojo con la calidad de los atunes, es bastante. Aquí tratamos de evitar este consumo así de atunes de esas no conocidas. La invitación a esto fundamentalmente es eso. Y esta es la forma de alimentación más frecuente en los alumnos. ¿Cuál es el elemento de identificación epidemiológica? Que es muy difícil que se presenta en un solo paciente. Generalmente se presenta como si fuera una epidemia, en 2 o 3, obviamente lo que ha consumido es el elemento que está mal procesado. Esta es de presentación infantil y también juvenil en pacientes, sobre todo aquellos que se inyectan en relación al concepto de la drogadicción. Son uno de los elementos que también deben tener en cuenta fundamental, o en pacientes que han tenido accidentes de tránsito en el campo, por ejemplo, donde se encuentra la espora en medio ambiente porque es sumamente resistente al medio ambiente. ¿Cómo se presenta fundamentalmente esta enfermedad? Se inicia fundamentalmente en los pares terminales. Al igual que la miastenia, se origina a nivel de los pares terminales. Comienza con misión borrosa. Vamos a ver que la pupila que se afecta enormemente, la pupila tiene que ver con el paso de la luz. En el 80% hay caída de párpado, visión doble y pupila, y esto es lo que diferencia con la pupila que pierde, que no cubre en la miastenia grave. Se afecta la musculatura vulvar, puede dar de todo un síndrome vulvar, pero acá se afecta a otro que no tiene miastenia, se queda de boca porque hay el componente de afectación de la pupila es por la afectación del sistema autonómico. Acá también hay sequedad de boca. Se afecta el tronco y aquí afecta el diafragma, fundamentalmente los músculos, y eso lo lleva ya a lo que viene a ser a la intubación y a la respiración asistida. Y por último, afecta a las extremidades. En relación también es una debilidad simétrica proximal en relación a brazos y piernas, en relación al proceso. El paciente en ningún momento hay problema de conciencia, permanece lúcido en relación fundamentalmente y a pesar de ser un proceso infeccioso, no hay fiebre. En relación, casi todos, ese 99% eran todos, en relación a la forma como se expresa esta enfermedad. Diferencia entre parálisis agudas, botulismo, diabetes y miastenia graves. Lo mismo, ¿cómo es la progresión de la parálisis del botulismo comenzando a nivel craneal y seguramente a nivel periférico? El diabetes es ascendente, la parálisis de la cardíaca, y en la miastenia grave
generalmente es craneal, comienza fundamentalmente hacia abajo y va fluctuando, porque hay formas clínicas diferentes. Los reflejos en el botulismo, fundamentalmente, al igual que en el laberinto, están disminuidos y con pupilas dilatadas y fijas, a diferencia del Guillain-Barré, que no se afecta las pupilas, pero sí los reflejos también son sumamente afectados, porque la miastenia grave es normal, la pupila es normal y los reflejos normales. Déficit sensitivo en el botulismo está ausente, solo visión borrosa. Obviamente en Guillain-Barré, en ciertas variantes de Guillain-Barré, puede haber alteración de la sensibilidad, ya que está ausente. ¿Y cuál es la prueba clave? En este caso, el botulismo, no solo desde el punto de vista neurológico, porque el diagnóstico que se hace a través de cuando uno analiza las heces y la orina del paciente de función de la toxina. Entonces, aquí en el botulismo, la electromiografía fundamentalmente se muestra con estimulación repetitiva, ¿no? Rápida, en relación a esto acá, hay discusión neurológica y también el test de detección en relación a la miastenia para poder diferenciarlos, en este caso, en la cara de salud. Este es el periodo en el cual podemos evitar la muerte del paciente o la discapacidad severa. Aquí, como pone en las primeras horas del paciente, tienen 12 horas hasta 24 horas, para 12 horas o 24 horas en ese rango para poder fundamentalmente evitar la discapacidad del paciente o que vaya a un nivel defensivo. Y obviamente eso habilita una alta posibilidad de presunción diagnóstica. Los pacientes no uno, sino que vienen pálidos, con estos signos de un paciente que comienza a tener debilidad ocular, pero con reflejo ausente y sequedad, y empieza a pensar que están en esa posibilidad positiva, como se inicia eso. Cuando esta ya agarra el nervio, cuando esta agarra el nervio, ya está en fase irreversible. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer ya es un apoyo fundamentalmente sintomático, ¿no? Inhibidores intensivos, de rehabilitación, hasta esperar que las terminaciones puedan de nuevo regenerarse. Mira, el diagnóstico es tardío, uno tiene que hacerlo con precisión diagnóstica, porque el diagnóstico recién ocurre, disculpa, que estamos hablando de horas, y aquí el diagnóstico ocurre fundamentalmente en forma tardía, pero sí sirve, porque tenemos que hacer un tratamiento epidemiológico, para evitar que se siga propagando el concepto de poder identificar que realmente estamos ante un botulismo. Entonces, la regla de oro, con la presunción diagnóstica debe empezarse a darse la antitoxina para que pueda variar y hacer rápidamente la declaración a través de la comunicación frente a la denuncia de salud pública para poder evitar hacer el análisis, o sea, la investigación epidemiológica, dónde está el foco productor de este problema. No se hace esto, no se manda observación, por ejemplo. Entonces, el botulismo fundamentalmente es la aplicación de la toxina. Hay que tener cuidado porque hay un porcentaje que hace reacción de anafilaxia, debe ser una prueba previa. Obviamente, ya el paciente que está ya afectado, el paciente está en UCI, intubado fundamentalmente, y en el caso de que se ha debido a un accidente de tránsito en una zona sospechosa, tiene que aplicarse ya la antitoxina, además de la limpieza y el uso de antibióticos. Ojo, porque eso es en niños. En niños, cuando es de la ingesta, en niños fundamentalmente no se da antibióticos porque eso aumenta la carga de toxinas debido a la liberación del mismo antiintestino. Entonces, la terapeuta urgente es eso, administrar la toxina botulismo que inmediatamente sea detectado la enfermedad, ya sea en las primeras 24 horas fundamentalmente, y ya se hace la recogida de la muestra, sea el suelo, el meses y cubo gástrico, porque se tiene que diagnosticar eso para poder establecer las medidas epidemiológicas de todas las personas. Y eso, el pronóstico de recuperación depende de la ventana que ustedes hayan logrado. Si estamos en la ventana terapéutica, el pronóstico de recuperación es muy bueno. Pero si estamos fuera de esto, la recuperación
es sumamente lenta, donde el paciente va a necesitar sobre todo rehabilitación motora o respiratoria en relación al concepto de poder tratar de ayudarlo a su recuperación. Ahora, sí, el cerebro a nivel periférico sí tiene capacidad de recuperación a través de los nervios en relación, sobre todo su coordinación, tiene esa capacidad para poder recuperarse. Entonces, ahora sí, preguntas. Varón, 65 años, antecedente de tabaquismo crónico, acude por debilidad progresiva de las extremidades inferiores de 3 meses de evolución. ¿Qué dificulta subir escaleras? Tiene 65 años, tabaquismo y la debilidad comienza en extremidades inferiores a subir escaleras. Además requiere sequedad de boca, estreñimiento, disfunción eréctil, síntomas repetitivos. El examen destaca una leve mejoría de la fuerza para realizar la contracción voluntaria inicial, así como reflejos superluminos. Pero no le tuvo fácil. Degeneración, ¿cuál es el mecanismo subyacente más probable en este paciente? Degeneración de las coordenadas superiores e inferiores, presencia de cuerpos líquidos sobre los canales de calcio dependientes de voltaje en la terminal presináptica, destrucción óptica de los receptores de glicolina en la membrana muscular postsináptica y bloqueo de radiaciones glicolinas debido a la hendidura sináptica. Y ahí no más abajo que el tipo genético. Estamos terminando. No quiero sería el examen de rezagado, mujer de 25 años, presenta tos palpebral bilateral, división doble, quebrar final de lengua, no hay debilidad lugar, no hay recuperar sus extremidades. Aquí tenemos 25 años, tos palpebral bilateral y próxima que quebrar final de lengua. Es un caso muy importante. ¿Cuál es la prueba de diagnóstico inicial más específica? No debe ser fácil. ¿Cuál? Específica, no sensible. Si quieres especificar un cambio, además poco sensible, la respuesta sería de fiebre única. Y acá hay un dato especial, que también se utiliza la prueba de la bolsa de frío, que también es sumamente tan sensible como la test del estómago. Que no se puede dar toda la explicación de la clase. El resto de la que usted lea. Esa es la idea. La explicación fundamentalmente es este sería fundamentalmente. Y acá. Varón de 36 años, usuario de drogas por vía intravenosa. Acude a urgencia por presentar debilidad, visión doble y dificultad respiratoria progresiva. A la exploración física se observa una úlcera necrótica profunda y sucia en la extremidad inferior derecha. ¿Cuál de los siguientes sería el más probable? Botulismo. Botulismo. No hay frecuente que se produce por úlceras, por heridas, por laminas heridas, igual teniendo fundamentalmente que se dieta fundamentalmente es el concepto del uso intravenoso de drogas en pacientes fundamentalmente que se encuentran estados en la cosa de los profundos de los mismos en relación a esto, además de lo que es la actividad. Bien. Muy bien, muchachos, hemos realizado ustedes la enseñan. Toda esta semana no hemos estado obligados acá.